Vemos que hay una estructura en Apocalipsis. Apocalipsis ¿sí? Es una palabra que originalmente nos explicaba Lina, que es tomada de la palabra que significa en griego revelación, ¿sí? O aquello que quita el velo, ¿sí? El bosquejo del libro, como acabamos de escuchar, está compuesto de 3 partes: 1, 2 y 3, ¿sí? 3 partes tiene el libro de Apocalipsis, ¿sí? El primero son las cosas que has visto. 2, las cosas que son. Y las cosas que han de ser después de estas. Serían 3 cosas. En sí, el libro de Apocalipsis, esto lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1 al 20, que ya lo explicó la sesión anterior nuestra hermana. Y las cosas que son, es lo que hoy vamos a iniciar, ¿sí? Y arranca del capítulo 2, versículo 1, al capítulo 3, 22, ¿sí? Y las cosas que han de ser después de estas van desde el capítulo 4, versículo 1, al capítulo 22, versículo 21. Es decir, el libro de Apocalipsis se compone de 3 partes, ¿sí? Las cosas que el apóstol Juan vio, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, ¿sí? Enviada a Juan por un mensajero o por un ángel, ¿sí? ¿Sí? Y las vio en el capítulo 1 al capítulo 20, ¿sí? Esto es lo que Juan vio, ¿sí? 2, las cosas que son. Las cosas que son comprenden las cartas, ¿sí? Hay cartas, mejor conocidas como las cartas a las 7 iglesias. Las 7 iglesias, ¿sí? Y es aquí donde vamos, ¿sí? Es la revelación, lo que Juan vio en el Apocalipsis capítulo 1 al 20. Y las cosas que son las cartas dirigidas a las 7 iglesias de ese entonces, ¿sí? Del capítulo 2 al capítulo 3, ¿sí? Mejor conocidos como las 7 iglesias, ¿sí? Y literalmente pues son asambleas históricas, es decir, son congregaciones reales, ¿sí? Que existían en los tiempos de Juan. Se presume que probablemente Juan el apóstol era un pastor itinerante, ¿sí? Estas 7 iglesias representan a congregaciones locales, ¿sí? De esa época. Entonces tenemos 7 iglesias que son muestra del cuerpo de Cristo en el capítulo 2 y capítulo 3. Son congregaciones concretas, locales, con condiciones particulares, ¿sí? Que son motivadas a una vida espiritual saludable. Muchas de ellas, ¿sí? Delante de Dios y de los hombres, pues tenían ciertas cosas que había que corregir, había ciertos defectos, y entonces estas cartas son escritas para alentarles a mejorar, a cambiar, ¿sí? Entonces tenemos, ahora ustedes se preguntarán, ¿y dónde estaban esas iglesias? ¿En qué zona geográfica? Y específicamente, miren, traje este mapamundi para que ustedes lo vean literalmente. Literalmente la zona geográfica de las 7 iglesias está aquí, ¿sí? Tenemos Italia, tenemos Grecia, tenemos Egipto, tenemos Jerusalén, tenemos Siria,
y lo que conocemos hoy como Asia Menor, en este entonces es Turquía. Esta es la zona geográfica, está en un solo cuadrito, ¿sí? México está aquí, ¿sí? Europa en esta parte, África y Asia, hacia el este, ¿sí? Al occidente tenemos el continente americano, hacia el sur, África, y hacia el norte tenemos Europa, ¿sí? Es la localización de las 7 iglesias. Entonces ustedes me preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Sí? ¿Por qué vamos a hablar de las 7 iglesias? ¿Sí? Las cosas que son, bueno, miren, voy a mostrarles el lugar geográfico. Esta misma muestra geográfica que tenemos en el Mapamundi, lo hice en una proyección, ¿sí? Para mostrar dónde estaban las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿sí? Esta misma muestra, esta misma lámina geográfica muestra dónde estaban, ¿sí? Aquí mismo, miren, aquí está Italia, lo tenemos allá, ¿sí? Tenemos Asia Menor, que hoy es Turquía, tenemos Acaya, que es Grecia, tenemos Egipto, que es parte de África, y tenemos el Medio Oriente, que es esta parte, ¿sí? Esta parte donde está Siria, y tenemos a Jerusalén, ¿sí? Ese es el plano geográfico donde se encuentran las 7 iglesias, ¿sí? Ahora, quiero que vean específicamente los lugares, ¿sí? Porque vamos a hablar hoy de la primera iglesia. La primera iglesia es Éfeso, ¿sí? ¿Y por qué Éfeso? Ustedes se preguntarán, ¿por qué Éfeso? ¿Sí? Se nos comentaba la sesión anterior que la revelación del Señor Jesucristo para el apóstol Juan fue en la isla de Patmos, ¿sí? En la isla de Patmos. Patmos está enfrente, ¿sí? En el mar Egeo, ¿sí? Aquí tenemos Patmos, aquí es donde el apóstol Pablo recibe la revelación de Jesucristo. ¿Y por qué se escoge como primer lugar Éfeso? ¿Sí? Vemos Éfeso, ¿sí? Era una zona geográfica con ciertos privilegios. Éfeso es una ciudad, ¿sí? Es una ciudad que significa deseable, ¿sí? Y vemos que, ¿por qué el apóstol Juan escoge como primera iglesia a Éfeso? Bueno, es muy sencillo. Éfeso es una ciudad comercial. Es una ciudad que está cerca a 5 kilómetros del mar Egeo, ¿sí? Y es la parte más importante es una de las provincias más importantes de Roma, ¿sí? Tenemos 3 lugares, ¿sí? que competían en ese entonces, que es Alejandría en Egipto, Antioquía en Siria y Éfeso en Asia, ¿sí? Entonces la ruta comercial, la ruta política y la ruta religiosa principal para Roma era Éfeso, ¿sí? Éfeso, las 7 iglesias forman un círculo, ¿sí? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son las 7 iglesias a las cuales está dirigido el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y 3, que es lo que vamos a hablar en estos días, ¿sí? A cada iglesia hay un mensaje con implicaciones locales, ¿sí? Y hay una relación histórica, hay una situación histórica. Hay quienes mencionan que las cartas de las 7 iglesias, ¿sí? Voy a quitarle esta lámina, ¿sí? Para que podamos ver las cartas del Apocalipsis dadas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardis y la Odisea. Cada una de ellas presenta una dedicatoria, una descripción del Señor, la aprobación, hay un mensaje de aprobación, un mensaje de denuncia, de exhortación, una advertencia y una promesa. Cada una de las cartas, ¿sí? Cada una de las cartas tiene esta estructura, excepto la iglesia de Esmirna, ¿sí? Es la única que no tiene
¿sí? Más que 6 puntos, ¿sí? Entonces, cada una de estas cartas es un mensaje, es una comunicación a las congregaciones locales en condiciones que existían en esos tiempos, ¿sí? Y podemos ver que esas condiciones o esas características están presentes en toda la historia de la iglesia. Es decir, se presentan en cada momento de la historia. O sea, cada una de estas iglesias son representativas de la iglesia a través de la historia hasta la actualidad, ¿sí? ¿En qué vamos a ver en cada una de estas cartas? Vamos a ver que hay una aplicación directa. Es decir, la iglesia a la que originalmente está dedicada la carta, ¿sí?, es una aplicación concreta para esa iglesia. 2, vamos a ver que cada uno de estos mensajes a cada una de estas iglesias son mensajes dirigidos a través de los siglos, ¿sí?, hasta llegar al presente, con una condición muy similar. Es decir, cada carta representa una condición de una iglesia o de las iglesias a través de los tiempos. Bien, y también podemos ver que cada una de estas cartas tiene una aplicación personal. Es decir, a cada lector que lee esta carta, el Espíritu Santo guía para ejercer un ministerio dentro de la iglesia local. Es decir, el Espíritu Santo guía al lector para que enfoque su ministerio de acuerdo a la función en el cuerpo de Cristo. Cada creyente ha sido llamado para ejercer una función desde el cuerpo de Cristo. Y si nosotros leemos el Apocalipsis habla en estos tiempos a cada lector, ¿sí? Ahora, Juan escribe esta carta Éfeso, ¿sí?, esta carta dirigida a Éfeso, la escribe como capital de la provincia romana de Asia, ¿sí?, como ciudad comercial, como ciudad famosa. Tenía un templo muy grande, aproximadamente de 109 metros por 48 de ancho, es decir, como un campo de fútbol, ¿sí? Pablo fundó esa iglesia en el año 53 y asimismo le dirigió 10 años después una carta, la que conocemos como carta a los Efesios, ¿sí? Y después de 40 años, es decir, después de fundada la iglesia, el apóstol Juan escribe dentro del Apocalipsis una carta para señalarles la dirección, ¿sí?, 40 años después. Y esta carta empieza con lo siguiente, ¿sí? Existe esta carta en el capítulo 2 y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ¿sí? Vamos a ver en este primer versículo, capítulo 2, ¿sí?, del capítulo 2, que hay una dedicatoria, ¿sí? Es cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, vemos que el verbo que utiliza está en imperativo. Dios le da una orden a Juan, es en segunda persona del singular, le dice escribe tú, ¿sí? Es el Señor Jesús diciéndole a Juan escribe, ¿sí?, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Sí? Vemos la intervención, la revelación de Jesucristo dictada a Juan, quien a su vez va a hacerla llegar al ángel de la iglesia que está en Éfeso. ¿Quién es el ángel? ¿Sí? La pregunta sería, ¿quién es el ángel? ¿Sí? Y el ángel, ¿sí?, el ángel es una palabra que se utiliza en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que significa ángelos o mensajero, ¿sí? Ángelos o mensajero es la palabra que se usa para aquel que es enviado para llevar un comunicado. Este comunicado lo puede llevar un ser celestial, como aquel comunicado en Mateo donde José recibe un comunicado de parte de Dios
de que reciba a María, que va a tener un hijo. Y envía un ángel para darle esta información, ¿sí? En Mateo capítulo 11, 10, se utiliza para un personaje que iba a abrir el camino de Jesús, ¿sí? Y se utiliza que enviaría a su ángel que abriría el camino del Señor, ¿sí? Se utiliza para denotar también a un hombre, y en este caso es Juan el Bautista. Entonces, ¿qué deducimos cuando dice escribe tú al ángel de la iglesia de Éfeso? Vemos que el mensaje que es dado por Jesús a Juan es para que llegue al pastor o al dirigente de la iglesia que está en Éfeso, ¿sí? Porque el ángel es la persona encargada de ser la voz de Dios en la congregación. Es decir, este pasaje hace referencia a aquellos dirigentes de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Recordemos por qué Éfeso, ¿sí? Pues sí, era una ciudad importante políticamente y comercialmente, ¿ah? En el año 1863, ¿sí?, se empezó una excavación para ver si existía Éfeso, ¿sí? Y se descubrió después de 6 años de estar, el gobierno británico envió una delegación de arqueólogos para investigar ese lugar, y descubrió después de varios años de excavación, encontraron en la profundidad, o sea, 6 metros se tuvieron que cavar para encontrar el piso del templo a Diana, ¿sí? Entonces, el templo a Diana era una de las 7 maravillas del mundo en la antigüedad. Se descubrió a sí mismo, una vez que se encontró este lugar, se descubrió el ágora, el teatro, la plaza pública y el foro romano, ¿sí? Investigando esta ciudad, vemos que Éfeso fue creada en el año 1044 a.C. Entonces, esta ciudad, Éfeso, escoge el apóstol Juan como sede de su ministerio. Se menciona que probablemente pasó 40 años de su vida en esa ciudad. Si el apóstol Pablo, recuerdan ustedes, fue una ciudad impresionante donde tuvieron los mejores maestros, ¿sí? Pablo la fundó en el año 50, 3 años estuvo ahí. Pero después vemos la aparición de Timoteo, vemos la estancia de Priscila y Aquila, vemos una serie de figuras, vemos que el primero que llega a Éfeso antes de Pablo había sido Apolos, un hombre de Alejandría, ¿sí? Entonces, a esta iglesia se le dirige esta carta a este pastor para enseñar a la congregación. Entonces, cuando dice escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, vemos que va a aparecer una referencia al Señor. O sea, pasamos a una descripción de quién es Dios. Y dice así: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mire, vemos la descripción del Señor y lo vemos primero que nada definido por el que tiene las 7 estrellas, es decir, el que tiene en control las 7 iglesias, ¿sí? El que es el Señor y que las tiene en su diestra, ¿sí? Es interesante ver este participio, ¿sí?, en tiempo presente y voz activa, donde se señala al Señor Jesús como aquel que tiene el poder, el que sostiene continuamente, el que firmemente detiene a los ángeles y a los mensajeros en su diestra, en su mano. En estos tiempos, mire, es importante que usted y yo estemos en sus manos,
Porque Él nos sostiene. Él sostiene a la iglesia. Y esta carta está dirigida no solamente para esa iglesia original o para ese grupo de iglesias, sino para la iglesia actual. En estos momentos, el creyente tiene que ser sostenido por aquel que sostiene las iglesias, por aquel que tiene en su diestra las estrellas, las 7 estrellas. Y dice así, y que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¡Wow! El que anda en medio de los 7 candeleros. La palabra anda, así como el que tiene, el que anda está en las mismas condiciones, ¿sí? Y es una palabra que significa peripateo. Peripateo es también un participio en presente, voz activa. Y es el que anda alrededor, que tiene un movimiento constante y continuo, que se mueve vigilante. Es decir, el que anda en medio de los 7 candeleros, el que se mueve, el que tiene la autoridad. Cristo tiene la autoridad sobre la iglesia y ejerce control de ella. Él tiene autoridad y como tiene la autoridad, da su protección. Entonces, en estos tiempos de dificultad, el creyente tiene que estar bajo la autoridad de Dios para sentirse protegido. Porque el que tiene el control de la iglesia en estos momentos de epidemia, de situación difícil, de crisis, es el Señor. Y Él tiene que estar en medio de nosotros. Él tiene que estar en medio de mi hogar, en medio de mi familia. Él tiene que estar en casa donde está la iglesia. ¿Sí? Bien, entonces una vez hecha la presentación, ¿sí?, definido el destinatario de la iglesia de Éfeso, definido que es para el pastor principal y que a su vez este pastor tiene que llevar la enseñanza a la congregación, define el que sostiene la iglesia, que es el Señor. Y va a pasar al tercer punto, ¿sí? El tercer punto de la carta, ¿sí?, porque todas las cartas tienen esta misma estructura, es la aprobación. El Señor Jesús va a determinar una cualidad de la iglesia. Le dice, en el capítulo 2, versículo 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando dice esta palabra, yo conozco, el verbo es oidá, que es un conocimiento no natural o experimental, sino que es un conocimiento de la omnisciencia de Dios. O sea, es un conocimiento divino, no un conocimiento común, ¿sí? Es decir, cuando Jesús dice, yo conozco tus obras, significa que Él lo sabe todo, que Él tiene un conocimiento completo y total de cada uno de sus siervos. Él conoce su andar, Él conoce cómo se desempeña cada iglesia, cómo trabaja cada iglesia. Y dice, y conozco tu arduo trabajo. La iglesia de Éfeso era una iglesia que se esforzaba, que tenía un trabajo esforzado, un trabajo que produce agotamiento. Es decir, el Señor aprueba esta iglesia porque era una iglesia dedicada a compartir su fe, era una iglesia misionera, era una iglesia que compartía la palabra, que testificaba, que honraba el nombre de Jesús en su comunidad. ¿Sí? Y dice, y que tienes paciencia. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. ¿Sí? Paciencia es la calma en medio de cualquier circunstancia. El Señor conoce nuestro trabajo. El Señor conoce tus obras.
El Señor conoce tu actitud. La paciencia es una actitud, es una cualidad cristiana que se revela en medio de las circunstancias difíciles. Vemos la constancia de aquellos que comparten la fe y que no renuncian, y que son pacientes, que son tolerantes, que aguantan, ¿sí? Entonces vemos que esta iglesia tenía unas cualidades, tenía características que en medio de sus circunstancias seguían adelante. Habían pasado cerca de 40 años y esta iglesia se mantenía en pie. El Señor reconocía sus características, reconocía su labor, reconocía su esfuerzo. Pero le dice, vea usted, y reconozco que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia tenía una característica, identificaba muy bien entre el bien y el mal. Dice, y no puedes tolerar, no puedes llevar a cuestas el peso de la falsedad, el peso de la mentira. Dice, y los has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aborrecer, y podemos verlo en el contexto hasta el versículo 6, dice, y tienes esto, que aborreces, o sea, no solamente aborrece a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, no solamente no soporta a esa gente, sino que los haya mentirosos. Y uno de ellos eran los nicolaitas, ¿sí? En el versículo 6 dice, y que tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales el Señor aborrece. El pueblo de Éfeso se había identificado con el Señor Jesús y eran celosos de la enseñanza, celosos de la doctrina. No podían llevar bajo sus espaldas el peso de la mentira. ¿Qué pasa cuando llevamos un peso en nuestras espaldas y vemos que no nos beneficia? Pues simplemente nos lo quitamos. Los creyentes de Éfeso fácilmente detectaban a los herejes y a los falsos maestros, y ellos mismos ponían a prueba. La palabra ereisasas es ver si tiene calidad, calificar su modo de pensar. Entonces ellos evaluaban por qué este privilegio, por qué esta aprobación por parte del Señor sobre esta iglesia. Porque era una iglesia que se había formado con buena enseñanza, con buenos maestros, ¿sí? Recuerden ustedes, primero llega Apolos con una deficiencia elocuente en la palabra. Apolos, originario de Alejandría, de uno de los mejores centros educativos, ¿sí? ¿Sí? Alejandría, ¿sí? Entonces este hombre viene y solamente conocía un aspecto del mensaje de salvación. Solamente conocía el aspecto del bautismo de Juan. Pero llega el apóstol Pablo en el año 53 y él complementa la enseñanza, y hay un derramamiento del Espíritu Santo cuando les habla del Señor Jesús. ¿Ah? Y vemos que ¿quién atiende la necesidad que tenía Apolos? Vemos que se acerca Priscila y Aquila, dos hombres temerosos de Dios, una familia misionera, una familia que comparte su fe, una familia que abría su casa. Entonces hay una aprobación por parte del Señor sobre esta iglesia, una iglesia que había sido formada en la mejor enseñanza, y posteriormente vemos llegar al apóstol Juan e invertir 40 años de su vida en enseñar y dirigir esta iglesia. Entonces, estos hombres, esta congregación, el pastor de esa iglesia, recuerden ustedes que posteriormente Pablo, al dejar la iglesia de Éfeso, comisiona a Timoteo para que se haga cargo. Dice, por esta causa te dejé en Éfeso, para que corrigiese los deficientes. Y
Timoteo se encarga de dirigir esa iglesia. Entonces tenían un buen antecedente, tenían buenos elementos que habían cruzado por ahí. Recuerden ustedes que inclusive el apóstol Pablo abre una escuela, la escuela de Tirano. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, vemos que Pablo invierte 3 años de su vida, 3 meses en la escuela de Tirano y luego 2 años en Éfeso. ¿Sí? Recuerden que hay algo sorprendente, milagros, señales, ¿no? En Éfeso, la destrucción de todos los libros. ¿Sí? Vemos un enfrentamiento con Demetrio, el que hacía los ídolos de Diana y las estatuillas. ¿Sí? Entonces vemos una confrontación con las tinieblas y vemos el avance del evangelio derribando toda fortaleza. Entonces hay una aprobación del Señor para esta iglesia. ¿Sí? Los líderes, veíamos que los líderes de Éfeso tienen la suficiente madurez, el suficiente conocimiento para discernir espiritualmente y ejercer un veredicto con cada uno de aquellos que llega. La iglesia de hoy tiene que estar preparada, tiene que estar consciente y tiene que discernir, tener discernimiento espiritual, un conocimiento suficiente para detectar las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Los nicolaitas, es muy incierto su origen, ¿sí? Pero se presume que probablemente pudieron haber sido judaizantes o gnósticos. Porque en el año 90, es el año 90 en que se escribe esta carta, ¿sí? Recuerden ustedes, en el periodo del emperador Domiciano es cuando se escribe esa epístola, ¿sí? Y entonces fácilmente los de Éfeso pueden rechazar la doctrina de los nicolaitas, ya sean aquellos que le daban preeminencia al conocimiento o aquellos que seguían las leyes, así tajantemente. Es decir, ellos podrían quitar todo aquello que le daba supremacía al hombre sobre la fe, porque había quien decían que solamente por el conocimiento se adquiere la salvación, o solamente siguiendo la ley. No, vemos que es por la gracia. Entonces, fácilmente la iglesia de Éfeso había adquirido un conocimiento. Entonces vemos que el Señor le da esa aprobación a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y después vemos, ¿sí? Vemos que le dice, versículo 3, le dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, has trabajado hartamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Era una iglesia que trabajaba constantemente, dedicados, ¿sí? Dedicados, esforzados. Dice, y no has desmayado por amor de mi nombre. Todo había empezado, la iglesia había conocido a Jesús y por amor a Dios hacían todas estas cosas. Es decir, predicaban el evangelio, compartían a sus vecinos, alcanzaban a la gente que les rodeaba. Todas las personas que se cruzaban en su camino eran alcanzados con el evangelio. Entonces era una iglesia activa, una iglesia que se movía bajo el poder del Espíritu Santo y llevaba la presencia de Dios bajo un estandarte, el amor a Dios. Es decir, aquellos que se convirtieron sabían muy bien el Shema judío. El Shema judío en Deuteronomio 6:4 dice, oye, oh Israel. Oye, oh Israel. ¿Sí? Lo voy a leer literalmente, ¿sí? Ellos sabían perfectamente en qué consistía la ley, ¿sí? Y Deuteronomio 6:4 declara, oye, oh Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¡Wow! ¿Sí? O sea, la característica del que se convertía tenía que seguir, tenía que aceptar a Dios y amarlo con todo su corazón y con toda su mente.
Es algo que le preguntan a Jesús. ¿Sí? Le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer gran mandamiento en la ley? Y él contesta, amarás a Dios. La iglesia de Éfeso se caracterizaba porque encontró el amor en Dios. Tú y yo tenemos que caracterizarnos por amar a Dios. Porque si amamos a Dios, vamos a amar a las personas que nos rodean. Vamos a hacer todo por amor a Dios. Vamos a compartir la fe porque le amamos a Él. Vamos a tratar a nuestro prójimo como quisiéramos que nos trataran, porque amamos a Dios. Vamos a preocuparnos por los que nos rodean. En este tiempo, recuerden, está la canasta de los peces y los panes. Vas a participar. Vas a participar porque amas a Dios. No porque es una obligación, no porque lo digan un hombre, sino porque te interesa a tu prójimo. ¿Sí? Entonces vemos ahí la clave, la dirección de esta iglesia. Lo han hecho porque aman mi nombre y no han desmayado. No es el tiempo de desmayar, no es el tiempo de renunciar. Una iglesia que ama a Dios persevera, continúa, no declina, no retrocede. Un creyente que ama a Dios se aferra en el amor, y porque en esto van a conocer que somos sus discípulos, en que le amamos y nos amamos unos a otros, porque el amor de Dios ha sido revelado en nuestros corazones. Bien, entonces vemos, hay una presentación de una carta dirigida a una iglesia a través de un pastor, que va a enseñar a la congregación. Vemos que es una iglesia caracterizada por su trabajo arduo, por su labor intensa, por compartir la fe. No habían era una iglesia misionera. Y vemos que después de la aprobación viene una denuncia. O sea, vemos que entonces una vez que Dios ha reconocido el trabajo, Dios le dice en esta carta: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es interesante ver que hay una censura por parte del Señor. No aclara si es amor a Cristo o amor entre los creyentes, pero una cosa va con la otra. Es decir, amas a Dios, amas a tu prójimo. Y le dice así, literal: has dejado. ¿Sí? Es una acción en pasado, de manera activa. Has abandonado definitivamente. Como es un pasado, establece el momento concreto. Es un aoristo. ¿Sí? Han dejado en la vida de la asamblea, abandonaste este amor. ¿Cómo empezó eso? ¿Sí? La nueva vida en Cristo Jesús se había enfriado. A pesar de que tenían una pureza doctrinal, a pesar de que eran derechos, que eran honestos, empezaron a dejar que su amor se enfriara por Dios. ¿Sí? Probablemente se menciona que esas discusiones con los nicolaitas, esas controversias, los habían llevado a la rutina, ya no eran espontáneos para con Dios, se habían vuelto intelectuales, se habían vuelto gente con conocimiento y habían desplazado lo que sentían por Dios. Tenían conceptos, frases que suplían a Dios o suplantaban a Dios. Dejaron de conocerle, dejaron de importarle, dejaron de que Dios fuera importante para ellos. ¿Sí? Dejaron de que Jesús tuviera un valor dentro de la iglesia. Es decir, las circunstancias de vida empezaron a enfriarlos, empezaron a distraerlos, empezaron a confundirlos. Y es interesante, yo te quiero esto mencionarlo, ¿verdad? Quiero hacer referencia a esto, ¿sí? Es algo que el Señor Jesús ya había anunciado, ¿sí?
quiero hacer referencia aquí, quiero hacer una línea, ¿sí? Una línea que estamos tratando de explicar y para entender estas rompecabezas del Apocalipsis, ¿sí? Y para entender el Apocalipsis, aquí empezamos con las 70 semanas de Daniel, ¿sí? A Daniel lo encontramos aquí. Daniel en el año 605, vamos a poner la primera deportación antes de Cristo, ¿sí? Daniel habló sobre lo que iba a ser el Apocalipsis, o lo que iban a ser escatológicamente los últimos tiempos, se le pregunta, ¿sí? ¿Sí? En Daniel 600 antes de Cristo, y Cristo viene aquí. Cristo lo encontramos en el año 0, ¿sí? Y lo podríamos localizar en el año 30 o 33 de nuestra era, ejerciendo su ministerio, ¿sí? Y vemos que Cristo dice algo en Mateo 24. Mateo 24 y 25, ¿sí? Mateo 24 y 24, Mateo 24 y capítulo 25. O sea, son dos capítulos. Mateo 24 y 25 dice algo muy parecido. Dice las circunstancias. O sea, porque, ¿qué es lo que quiero decirle? ¿A dónde quiero llevarlo? ¿Ah? Estamos en el 2020. 2020, ¿sí? Estamos en el 2020, ¿sí? Y en este periodo, de aquí, si usted recuerda, Mateo 16, 18, es donde se establece la iglesia. Se establece por primera vez bajo esta declaración, en la declaración de Pedro, de Señor mío y tú eres mi Señor, ¿no? Bajo esa declaración se forma la iglesia, aquí en Mateo 16, ¿no? Aquí voy a poner también Mateo 16, 18, ¿sí? Mateo 16, 18 se establece la iglesia, ¿sí? Es el periodo de la iglesia, ¿sí? Y Juan escribe en el año 90 o 95 aproximadamente, en el periodo de Domiciano, el emperador Domiciano, del 86 al 96, más o menos. Entonces calculamos que su estancia en Patmos, donde recibe esta revelación y que describe a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Son las mismas circunstancias. Está hablando del mismo tema escatológicamente. Lo habló Daniel, lo habló Jesús, ¿sí? Porque a Jesús le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Es una pregunta muy semejante, ¿eh? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será la destrucción? Yo les sugiero que vea por ahí, haga un recuento y vuelva a ver las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Haga un recuento y vea la introducción de Apocalipsis 1. Haga un recuento y vaya a la exposición de Mateo 24. Porque va a hablar de algo interesante, algo impresionante para estos tiempos. Yo quiero decirle que de aquí, del 70 al año 2020 que estamos hoy, es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia. Aquí está la iglesia. Iglesia, ¿sí? Es el tiempo de la iglesia. Y de acuerdo a las 70 semanas de Daniel, se va a acabar el tiempo de la iglesia. De acuerdo a Jesús, cuando oigas de rumores de guerra, cuando oyes de terremotos, de epidemias, entonces no es el fin, dice, es el principio de dolores. El fin vendrá cuando la iglesia predique el evangelio. Yo quiero decirle, aquí, en este año, en el año 30 o 33, si no sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es que en el libro de Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, desde el versículo 6 al versículo 9, encontramos que el Señor Jesús ya había venido. Aquí el Señor Jesús ya vino, ya estuvo entre nosotros, anduvo entre nosotros desde el año 0 al año 30, ¿sí? Pero este mismo Jesús fue llevado al cielo. Y hay una promesa de que este mismo Jesús que fue llevado al cielo va a regresar.
Mire, y va a regresar en su segunda venida. ¿Sí? O sea, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? El Señor vendrá por su iglesia. El Señor vendrá por la iglesia. Y la iglesia se va a ir, no se va a quedar en la tribulación. ¿Sí? O sea, yo quiero decirle que el Señor vendrá. Entonces, yo quiero llevarlo nuevamente a esto. ¿Por qué? Me hice un paréntesis en esto. ¿Sí? Porque el Señor viene pronto. El Señor viene ya. Se ha predicado el Evangelio a través de estos medios. El Evangelio se ha expandido. Yo creo que ya son los tiempos. Y las condiciones de la iglesia de Éfeso son las mismas a la iglesia de hoy. Pero el amor de muchos se enfriará. Los creyentes están abandonando su fe. Las circunstancias han enfriado. ¿Sí? La controversia que tenían Éfeso en el año 90 con los nicolaitas había enfriado su amor por Dios y habían caído en la rutina, en la costumbre, habían caído en el activismo, habían dejado de vivir el amor por Cristo y habían dejado de ser una iglesia misionera, una iglesia evangelística. En Mateo 24 habla que las condiciones como las epidemias, como los terremotos, como las circunstancias difíciles, el amor de muchos se enfriará. Y había que desarrollar ese amor por Cristo. Eso significa que la iglesia, ante la adversidad, las personas empiezan a diluir su amor por Dios. ¿Sí? La iglesia había suplantado a Cristo por las obras. Ya no era importante Dios. La iglesia valoraba más a la iglesia que a Cristo. Entonces, vamos a... ¿sí? Este enfriamiento a veces es perceptible. Es un proceso lento. Y a veces el trabajo, la falta de tiempo, la poca atención, poca oración, poco ayuno. Por cierto, tuvimos un ayuno ayer. La poca lectura, la falta de asistencia al culto, esto enfría a la gente. Y esto había pasado con la iglesia de Éfeso. El tiempo había transcurrido. Pero les da la quinta parte, que es una exhortación. Dice, pero recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta exhortación habla de que había que traer a la memoria. La palabra es menomeo y es una orden en voz activa. Dice, no dejes de recordar. Mira el pasado. Ve dónde has estado. Habían estado la iglesia de Éfeso en sus mejores momentos, cuando conocieron a Cristo y el amor de Dios se desbordó en ellos. Entonces tenían un privilegio. Dice, ve dónde has estado, evalúa. Y deja tu activismo, deja tu frialdad, porque eso te hace ineficaz. Arrepiéntete, es la palabra para cambio de vida. Es una orden también, y es urgente. Arrepiéntete de inmediato. Recuerda tu relación amorosa en el pasado. Recuerda que ese amor te dirigía para ser activo en la iglesia. Recuerda que ese amor te dirigía para compartir tu fe. Recuerda que ese amor no te importa. Ese amor te llevaba a brincar barreras, a desafiarte, a romper. Yo creo que ese amor te llevaba a romper este presente que estamos viviendo. El amor alimenta. Había que alimentarlo. Había que regresar a ese amor. Había que retomar
ese amor que nació cuando te convertiste. Había que buscar esa motivación para hacer lo correcto. Entonces yo te pregunto, ¿qué te mueve hoy? ¿Qué te mueve hoy? Como creyente, como iglesia, ¿qué te mueve? Porque la pregunta es, ¿qué movía a la iglesia de Éfeso? En el principio era la presencia de Dios, pero al paso del tiempo habían dejado a Dios. Y entonces viene en la misma advertencia viene dice, pues si no, es una oración eclíptica, donde no aparece el verbo, pero el verbo es, pero si no te arrepientes, vendré pronto a ti. Es un presente futurístico. Es raro esos verbos griegos, presente futurístico. Es algo inminente. Vendré en cualquier momento y quitaré tu candelero. Porque ya no iluminas, ya no brillas, ya no resplandeces. No es un juicio, sino es un resultado de tu condición espiritual. Fuiste elegido para ser luz. No te enfríes. No dejes de ser ejemplo. No dejes las cosas que te movían desde el principio, porque Él viene. Él te va a visitar de inmediato. Algunos dicen que probablemente es la parausia, es decir, si has dejado de brillar, Él ya viene pronto. Y si Él ya viene pronto, como has dejado de brillar, te vas a quedar. Y esto me recuerda a las 10 vírgenes. 5 estaban preparadas y 5 se había diluido su amor por el Señor. Se había quitado. Eso está después del capítulo 24. Capítulo 25 del libro de Mateo. El amor son una ilustración de las que tenían un ferviente amor por Cristo y de las que habían dejado que esto se enfriara. El contexto de Apocalipsis, el contexto general es su segunda venida. El contexto general es su venida escatológica de Cristo. Ese es el tema central del libro. Es una expresión. Si no te hubieras arrepentido, cuando yo venga, quitaré tu candelero del lugar. Antes de la venida, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Cuándo? Pues ahora. Porque si no te quedas, la iglesia se va. La iglesia se va. El mensaje a las iglesias es para que las iglesias sean alentadas y continúen con su trabajo evangelístico, con su trabajo misionero, con su amor a Dios. Había una buena enseñanza, había fieles evangelistas, había misioneros del Señor, pero con el paso de los años habían dejado al Señor. Solo eran profesantes. Esta iglesia, esta carta es dirigida a una segunda generación de creyentes que habían dejado lo fundamental, la presencia de Dios. Pablo escribe a la primera generación. Juan escribe a una segunda generación que solamente eran simpatizantes. Habían dejado el primer amor. Podríamos decir que eran inconversos. No habían nacido de nuevo. No tenían una relación espiritual con Cristo. No formaban parte de la iglesia. Y se quedarían en la tierra. Porque no tenían testimonio. Advertencia. Es una advertencia a la congregación. Porque atenúa. Dice, pero tienes que cambiar. El Señor da una oportunidad. Pues sí. Pero tienes esto. ¿Se vean? Hay un atenuante, pero tienes esto. Que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Ah? ¿Quién eran los nicolaitas? Muchos mencionan que probablemente eran los seguidores de Nicolás en capítulo 6, versículo 5 de Hechos. No hay pruebas suficientes, no hay pruebas verdaderas. Otros dicen que probablemente eran gnósticos o judaizantes. Pero lo que sí sabemos es que etimológicamente significa aquellos que controlan al pueblo. Nico, el vencedor, Laos, del pueblo. ¿Sí? Entonces,
Es una advertencia. ¿Sí? Y termina finalmente, dice, el que tiene oídos, oiga. Habla de una manera individual. El pronombre es en singular. Habla al hombre de manera individual, pero también habla a la iglesia de manera general, porque el que tiene sensibilidad espiritual cambia, modifica su conducta. Y hay una oportunidad también para la iglesia, porque dice así literal, el que tiene oídos el que tiene oído, oiga, y oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Era también para la congregación en general y para todas las iglesias de la zona. Para todas las iglesias, porque dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que tome la decisión de amarle, le daré. El Señor dará este regalo. Le daré de comer de una comunión. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Le daré de comer del árbol de la vida. El pecado había alejado al hombre del árbol de la vida. Pero ahora en Apocalipsis hay una promesa. Recuperar el árbol de la vida con la presencia de Jesús, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere. ¿A quién se refiere? Al vencedor, al que no pierde, al Señor, al que no se conforma, sino que se prepara. Juan en su carta dice, el que es nacido de Dios, vence al mundo. ¿Quién derrota al mundo? ¿Quién derrota a Satanás? El que cree en su palabra. Jesús dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. El creyente vence cuando tiene una relación con Cristo. Triunfa cuando viene el Señor, porque vence a la muerte, a la muerte segunda, porque la resurrección en Cristo está en Él. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, aplicación. El vencedor, para ser vencedor, no solamente es para algunos, sino para todos los verdaderos creyentes. Entonces, las cartas están dirigidas a los verdaderos creyentes, a los creyentes que se arrepienten, que son salvos y tienen acceso a la vida eterna y no sufren la muerte segunda.